Hola, bienvenidos a todos. Hoy la idea es hacer un pequeño repaso del tema de acotación para que puedan entregar la primera lámina de acotación. Vamos a hacer otra lámina después. La idea es hacer un repaso bien básico de los temas de acotación y después profundizar un poquito en ver cosas nuevas sobre el mismo tema. Bueno, primero para repasar, supongamos que queremos acotar esta figura. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las dos líneas auxiliares de cota, que son las verticales, las que van desde donde quiero acotar hasta el otro extremo de donde quiero acotar. Esas son las líneas auxiliares. Después atravieso una línea que es paralela a lo que estoy acotando, que es la línea de cota, ¿sí? De la misma longitud y paralela a lo que estoy acotando. En esa línea de cota tengo los extremos que dibujo una flecha en cada uno, ¿no? Esas flechas son de 4 por 1. Y después en el medio ubico la cota o la cifra, que es la dimensión de la magnitud que estoy midiendo, ¿sí? Es decir, el número, cuánto vale lo que estoy midiendo. Así que bueno, hagamos un pequeño repaso. Supongamos que tenemos que acotar eso que mide 5. Lo que hacemos es ponemos la primera línea auxiliar de cota, dibujamos la segunda línea auxiliar de cota, dibujamos la línea de cota, que siempre va 2 milímetros más abajo del extremo de las otras. Ahí me quedo más alta. Después ponemos la cifra y después las flechas. Una flecha y otra flecha. Como ven, eso no se parece en nada a esto. Quedó bastante desprolijo. ¿Por qué? Porque muchas veces por el tamaño de la flecha no nos van a entrar dentro de la cota, ¿sí? Dentro de las líneas auxiliares de cota. Entonces, ¿qué hacemos? La solución más simple en este caso es sacarla afuera, ¿sí? Sacamos afuera las flechas, ¿sí? Y ahí estamos diciendo que la medida empieza acá y termina acá. Lo mismo, la flecha indica dónde empieza y dónde termina. Están indicando lo mismo, pero del lado de afuera, que va desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, cuando no nos entran las flechas y la cifra, lo primero que podemos hacer es sacar las flechas para afuera. Supónganse que tenemos este caso, ¿sí? Que en este caso tenemos esto que queremos acotar y esta parte. Entonces hacemos las tres líneas auxiliares de cota, después hacemos la línea de cota y después ubicamos las flechas, ¿sí? Esta nos va a entrar en la de 15, así que bueno, ubicamos la primera flecha de cota, perdón, la primera flecha de cota, la segunda flecha de cota. Obviamente yo lo ubico acá, ustedes lo van a tener que dibujar a mano, ¿no? Ponemos la cifra siempre en el medio en lo posible, y en la segunda cifra no nos va a entrar, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo que en el otro caso, ponemos la flecha por afuera de la línea auxiliar de cota y ubicamos la cifra adentro, ¿sí? Entonces es la misma metodología, ponemos la flecha por afuera cuando no nos entra. Veamos otro ejemplo más. También lo que hacemos siempre es dibujamos las líneas auxiliares de cota, después dibujamos la línea de cota, y después ubicamos las cifras, ¿sí? Ahora empezamos con el tema de las flechas. Dibujamos la primera flecha en esta cota, en esta cota y en esta cota, nos faltó esta. Y después la segunda flecha en esta cota, en esta cota y en esta cota. Nos pasa lo mismo que en el primer caso, ¿se acuerdan cuando lo primero lo tratamos de hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos las flechas de cota de esta cota,
simplemente las sacamos, las eliminamos. ¿Por qué? Porque fíjense que de la misma manera que acá dos flechas nos indicaban dónde está esta cota, las dos flechas de las cotas vecinas o las cotas del lado ya nos están diciendo dónde inició esta cota. ¿Sí? Entonces es lo mismo, simplemente se suprimen o se dejan de usar las flechas. ¿Por qué? Porque en realidad estoy usando las de las cotas vecinas, digamos, que de paso sirven para su cota y para indicar mi cota. Supongamos ahora este ejemplo. También hacemos las líneas auxiliares de cota. La línea de cota. Y empezamos a poner las flechas. Bueno, empecemos a poner las cifras primero, la cifra de cota o la cota propiamente dicha. Una acá, otra acá. Y otra acá. Bien. Ahora empezamos a poner las flechas de cota. Las flechas de cota. Una va acá, otra va acá, otra ahí, otra ahí. Y ¿dónde empieza? Una acá, otra acá, otra acá y otra acá. Y como ven, nos quedó bastante feo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le hacemos el mismo caso, decimos, le pedimos a la de las vecinas. Buenísimo. Entonces borramos la flecha de esta cota y le borramos esta cota. ¿Cuál es el tema ahí? ¿O qué está pasando? Esta cota le pidió esta a la vecina, esta flecha. Esta de acá le pidió esta a la vecina. Pero acá en el medio no tenemos indicado dónde empieza y dónde termina una. No tenemos el símbolo. En ese caso lo que se hace es, se pone un punto. ¿Sí? Es un punto que tiene aproximadamente la altura de la flecha siempre. Es aproximado, no tiene una medición específica. Y ahí ya podemos identificar que entre estas flechas está esta cota, entre esta flecha y este punto esta, entre esta flecha y este punto esta, y entre estas dos flechas esta. Y ahora vamos a otro ejemplo muy parecido, que es el último, que nos sirve para cuando tenemos muchas cifras que no nos entran. Dibujamos las líneas auxiliares de cota, dibujamos la línea de cota, ponemos las cifras, obviamente, acá yo lo estoy moviendo abajo, en realidad ustedes cuando pongan la cifra dibujan un renglón con una línea auxiliar de dibujo, ¿sí? Y entonces les van a quedar todos los números a la misma altura, ¿sí? Esa línea auxiliar es la que les digo que es línea auxiliar de dibujo, que es más fina que una B, ¿sí? Que una línea tipo B. Bueno, en este caso, ¿qué hacemos? Lo mismo. Con flechas marcamos el inicio de una cota, el final de la otra. Usamos un punto porque no nos entra otra flecha, ¿sí? Acá. Y acá hacemos lo mismo. Ponemos otro punto, ¿sí? El punto es un reemplazante de la flecha cuando no entra la flecha de cota. Y ahí está. Y ese sería todo el ejemplo. Ahora, un ejemplo más podemos poner. Imagínense si en vez de 15 terminase acá la figura esta. Si esta figura terminase acá, ¿sí? Y acotamos este 5 acá, ¿sí? Queda así la figura. Así es la figura. Bien, ¿qué hacemos en ese caso? Lo mismo. O sea, lo mismo que cuando no nos entra y queda fuera. Tenemos la línea auxiliar de cota. Este 15 no existe porque no hay medida. Esta flecha no existe. Y ponemos por afuera la flecha de cota. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Después, para repasar el tema de acotación paralela, vamos a...
la acotación paralela, que es, como su nombre lo indica, las líneas de cota son paralelas entre sí. Es más, quedó todavía medio apretadito, vamos a llevarlo más abajo. Y ahí está, justito. Bien. En la acotación paralela, las líneas de cota, es decir, estas que acompañan a lo que estoy midiendo, son paralelos entre sí. Y por eso se llama acotación paralela. Después viene la acotación en cadena o serie, que están encadenados como eslabones, que de atrás de uno viene el otro, atrás de uno viene el otro. Entonces por eso se llama en cadena, porque son una sucesión de cotas, como una cadena de cotas. O como me gusta a mí decirle serie. ¿Por qué? Porque nos hace acordar a electricidad, electrotecnia, que tenemos las resistencias en paralelo, y el dibujito vemos las resistencias en paralelo, y en serie, que es una tras de la otra, consecutivamente. Es un buen paralelismo para acordarse cuál es cada una, ¿no? Bueno, en la serie donde termina una, arranca la otra. Donde termina una, arranca la otra. Y después tenemos la acotación combinada. En este caso, paralela combinada en cadena. ¿Por qué? Porque tenemos la acotación en cadena y después acotamos en paralelo el total. Es muy común que pase eso, que tengamos muchas acotaciones parciales o de determinadas partes de la pieza en cadena, y después totalicemos, ¿sí?, el valor de la pieza, la longitud máxima de la pieza, con una cota paralela combinada a la que estaba en serie. Y después tenemos un tipo de acotación que se llama progresiva. ¿Cuál es la diferencia de esta con las anteriores? Que esta siempre empieza con un punto, ¿sí? Ese es el punto cero. Lo que está diciendo es que yo voy a empezar a partir de ese punto, es decir, la línea auxiliar de cota me marca desde acá, digamos, desde ese punto, que lo identifico en la línea auxiliar de cota con un punto, me marca cuál es el cero, desde dónde estoy empezando a medir, ¿sí? Acá, cuando es en serie, ¿qué mido yo? De acá a acá hay 15. De acá a acá hay 20. La acotación progresiva va en forma progresiva, va progresando, ¿sí? Siempre tomando como referencia el mismo origen. Entonces, la progresiva mide de acá a acá 15. En la otra, medíamos de acá a acá. En la progresiva no, volvemos siempre a medir desde el origen, de acá hasta acá, 35. Fíjense que 15 y 20, si lo sumamos, da 35. Entonces es una cota que me va midiendo siempre desde un origen, totalizando hasta el punto que quiero medir. ¿Para qué se usa mucho esta? Se usa mucho cuando tengo que, por ejemplo, hacer acciones repetitivas en una máquina, ¿sí? Imagínense que esto es una planchuela que hay que perforar, ¿sí? Y yo tengo una mesa de trabajo que está numerada, ¿sí? Que yo voy moviendo el tornillo y se va desplazando la mesa. Entonces yo lo que voy haciendo es, muevo el tornillo hasta 15, bajo el taladro y perforo. Después sigo moviendo el tornillo hasta 35, bajo el taladro y perforo. Entonces para eso es útil. También es útil en dibujo civil, para identificar dentro de un terreno las medidas progresivas a un origen de coordenadas o de referencia. En obras muy grandes se utiliza para ubicar las cámaras eléctricas o las luminarias. Es una cota que se usa mucho en proyectos muy grandes, o como dije antes, en acciones que son muy repetitivas y me conviene tomar desde algún punto de referencia. Después, lo otro que tenemos que repasar es vamos a hacerlo acá abajo, esto y esto acá arriba, para que no se cruce. Bien. Acotación de radios, diámetros y ángulos. Los radios, ¿sí?, o los diámetros los puedo acotar de distintas maneras, ¿sí? Este me quedó chiquitito, después lo voy a corregir. Pero, a ver si... no, bueno, después lo agrandaré eso. Tengo dos opciones. Cuando acoto el diámetro, acá yo le puse el símbolo de diámetro, pero si acoto así, no es necesario, porque ya estoy diciendo que es el diámetro, porque estoy yendo desde este extremo de la circunferencia hasta este.
entonces ya es obvio que esto es el diámetro. Pero a veces, para asegurar y para ser más claro, se pone el símbolo de diámetro. Cuando es radio, sí, siempre se pone la R de radio, ¿sí? Por más que esté indicado que desde el centro de la circunferencia hasta acá, que obviamente eso es el radio, igual se pone radio. El diámetro en estos casos no es necesario, pero siempre aclara el dibujo y ayuda a que cuando alguien esté leyendo el plano lo identifique más fácil. Uno puede ubicar siempre la flecha adentro o afuera de la circunferencia o del radio que esté realizando, ¿sí? En este caso vemos un ejemplo con esta, que la flecha va de afuera hacia adentro, y en este que va de adentro hacia afuera, ¿sí? Después también los diámetros los podemos acotar así, ¿sí? Tiramos la línea auxiliar de cota, la línea de cota, las flechas y la cifra, ¿sí? O también le podemos agregar el diámetro, que es redundante, que es obvio, porque yo veo que estoy acotando un diámetro, pero aclara un poquito más. Eso es una cuestión de criterio personal. Yo siempre prefiero acotarle el símbolo de diámetro. Bien, acá tenemos acotado un radio, ¿sí? Desde el centro hasta el final del radio. ¿Ven? Todo esto es el radio. En cualquier lugar que yo ponga eso es el radio, ¿sí? Recuerden siempre que si el radio es 5, el diámetro es 10, ¿sí? Es decir, el diámetro es el doble que el radio. En este, que el radio es 10, si yo acotaría el diámetro sería 20. Bueno, acá también estoy acotando el radio de afuera, ¿ven? Esta figura. El radio es 10. Si yo acoto el diámetro, como en este caso, ¿sí? De que es la misma figura, perdón, es otra. El radio es 10, ¿sí? Si yo acotase el diámetro de esto, ¿sí? El diámetro tendría que ser 20. Bien, y acá el diámetro de esto es 10. Y si yo acotase el radio, ¿sí? Me acota el diámetro. Si yo acotase el radio, ahí lo vamos a acotar para ver, el radio es 5. ¿Sí? Y fíjense que me coincide con la flecha y queda feo. Entonces, por eso en este caso opté por acotar el diámetro. Aunque podría haberlo acotado por acá más o menos, por ahí, o alejarlo. Pero fíjense que ya me queda muy lejos la cifra de lo que quiero acotar. Y si lo pongo acá, y si lo... Perdón, se cortó el video. Y si lo pongo acá me queda dentro de la pieza. Entonces prefiero acotarlo así. Bien. Los ángulos. También trazo una circunferencia desde un punto hasta el otro del ángulo que quiero acotar, ¿sí? Pongo dos flechas de cota, ¿sí? Y la cifra que me indica el ángulo que estoy marcando, ¿sí? Lo mido con un transportador y anoto la cifra. Eso sería todo para acotar radios, diámetros y ángulos. Así que bueno, vimos alternativas para acotar cuando no hay suficiente espacio para la cifra de cota, ¿sí? Eso es lo que vimos recién. La acotación paralela, acotación en cadena, acotación combinada, acotación progresiva, y también vimos acotación de radios, diámetros y ángulos. Bueno, la próxima lámina, que es esta que les estoy indicando acá, que se las voy a subir en PDF, es copiar esto tal cual. Nada más que eso, es para tenerlo de referencia, para que se vayan acostumbrando a hacer las flechas de 4×1, para que se vayan acostumbrando a ver esto, ¿sí? De cómo ubicar las distintas cifras en las distintas opciones que tengo, para tener una ayuda de memoria de cómo se pueden acotar los radios, los diámetros, los ángulos y cuáles son los tipos de acotación, ¿sí? Es un repaso muy introductorio de lo que es cotas, y después vamos a profundizar este tema en otra clase y otra lámina.